Salmo 89. Vamos a leer todo ese salmo. Masquil de Tan Israelita. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano será siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos que pasen por el camino, es aprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre?
¿Arderá tu vida como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Es la palabra de Dios para nosotros. Estamos aquí para estudiarla, para entenderla. No estamos aquí para solamente estar aquí, para llenar una silla. Estamos aquí para que Dios quebrante corazones y para que Dios santifique a su pueblo. Vamos a orar que lo haga. Padre, esa es nuestra petición. Sentimos a veces, Señor, la tentación de pensar que todos los domingos es lo mismo. Los salmos y dicen lo mismo. Y Señor, abre ahora el entendimiento. Abre el corazón. Dame, Señor, palabras apropiadas. Y dame tu poder, Señor, para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú des a esta congregación oídos abiertos y corazones dispuestos. En nombre de Cristo. Amén. El rey David, después de haber ganado la victoria sobre todos sus enemigos, ya viviendo en tiempo de paz, decidió que era tiempo para él hacer algo para Dios. Dios le había dado victoria, paz, todo el reino. Y por eso David dijo al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El arca de Dios todavía estaba en el tabernáculo en ese tiempo, no en un lugar tan bonito como la misma casa de David. Y David quería hacer algo para Dios y construirle una casa más apropiada, lo que iba a ser más adelante el templo. Esta misma noche Dios habló con el profeta Natán. Si quieren leerlo en su tiempo se encuentra en 2 Samuel capítulo 7. Voy a leer algunas partes. Dios dijo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios dice, no me he quejado del lugar en donde está mi presencia, el lugar de mi presencia. Más adelante dijo a Natán, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. En otras palabras, David quería hacer algo para Dios y dijo que le iba a edificar casa para su morada con su pueblo. Y Dios dijo, está bien, pero yo te voy a edificar una casa para ti y para tu descendencia para siempre. En ese momento Dios hizo un pacto con David, una promesa, un pacto que prometió estar con David y con su descendencia para siempre y lo hizo. Dios estableció el linaje de David por siglos y aun cuando ese linaje terminó en cuanto a ser rey en Israel, Dios no rompió su promesa ni su pacto. Porque la simiente de David, su hijo mayor, su hijo más importante, es Cristo quien vive para siempre, cumpliendo perfectamente este pacto. Gran parte del Salmo de hoy, como escuchamos cuando leímos, es simplemente un comentario divino de 2 Samuel 7. Y por eso es un pasaje muy interesante. A veces queremos que, pues no entiendo esta parte de la palabra de Dios. Aquí tenemos un salmo interpretando otra parte de la palabra de Dios. Y al final del salmo encontramos la razón por la cual Etán Esraíta, el autor de ese salmo, ¿por qué lo escribió? Porque al principio del salmo vemos alabanza, vemos el comentario del pacto con David, pero se dieron cuenta cuando había una transición en el salmo, fuertísimo. De repente deja de decir lo que Dios había prometido y pregunta, ¿por qué ya no lo estás haciendo? Algo había pasado en Israel.
Entonces, Etán Esraíta realmente era hermano de Emán Esraíta, el autor del Salmo 88 que estudiamos hace 8 días, y se encuentran los mismos pasajes. Entonces, o él escribió este salmo después de David, cuando vio el reino dividido después de Salomón, o es posible que, como vimos con Asaf, que a veces los salmos fueron escritos por los hijos de Asaf o por los hijos de Etán, y tal vez el salmo hace referencia a cuando fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Pero el punto es, en el momento Etán está o profetizando o viendo que parece que Dios no es fiel a su pacto. Lo prometió, pero ven lo que está pasando y Dios no está haciendo lo que Dios prometió hacer. Y por eso escribe la última parte de ese salmo. El enfoque de ese salmo está completamente en la misericordia y fidelidad de Dios, mostrados por cómo Él cumple su pacto. O sea, aun cuando parece que Dios no es fiel a lo que ha dicho, claro que lo es y para siempre, porque es Dios. Y porque el cumplimiento de todas sus promesas se encuentra en Cristo, nuestro Salvador. El pacto de Dios con su pueblo es eterno, así como su fidelidad. Es lo que vemos de Salmo. Es un salmo largo, ¿verdad? Pero se resume así. El pacto de Dios con su pueblo es eterno, así como es su fidelidad. Vemos dos cosas. El salmo está dividido en dos partes, como ya vimos. Primero, Dios ha establecido un pacto con su pueblo. Como mencioné en la introducción, ese salmo se refiere a los eventos de 2 Samuel 7, cuando David planeó edificar una casa para Dios y Dios dijo, no, voy a edificar una casa para ti. No casa física, sino su descendencia que iba a permanecer para siempre. Y por eso el salmista empieza alabando a Dios por este pacto en los versículos 1 a 4. Y se repiten en esos versículos las palabras claves, si pueden ver. Pacto, misericordia, fidelidad. En el versículo 2, en la Reina Valera se traduce verdad, pues la misma palabra en hebreo que se traduce fidelidad en el resto del Salmo. Las misericordias de Dios para con su pueblo son muchas y son eternas. Leemos en Lamentaciones, son nuevas cada mañana, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel. ¿Pero fiel a qué? Porque a veces no avanzamos suficiente. Dios es fiel, Dios es fiel. Ok, perfecto. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a nosotros? Sí, pero no debido a nosotros. Dios es fiel a sí mismo. Eso es lo más importante. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a lo que ha dicho. Dios es fiel a lo que ha prometido. Por eso no puede romper su pacto. Porque depende de un Dios que no puede cambiar. Por eso Dios es misericordioso y lleno de fidelidad todo el tiempo sin cesar para con sus hijos. Aquí el salmista está citando lo que Dios había prometido a David por medio de Natán el profeta. Y es la base de su alabanza. Y también la base de su petición en la última parte del Salmo. Exactamente como el salmista, nosotros también podemos y debemos alabar a Dios por el pacto, por la promesa. Porque Dios no hizo un pacto solamente con David, hizo un pacto ante todo con su Hijo, con Jesucristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, también estamos en este pacto. Eso no es simplemente una historia, qué bonito para David. No. Es para nosotros, que también somos hijos de esa descendencia por Cristo, no por David, por Cristo. El pacto que Dios hizo con David aquí es una parte del pacto de gracia. Entienden que cuando hablamos del pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David, no estamos hablando de diferentes pactos con diferentes personas, con diferentes propósitos. Todos son parte del mismo pacto de gracia que Dios hizo con su Hijo para salvar a un pueblo de su pecado. Esos pactos son para nosotros también porque están cumplidos en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, deberíamos cantar perpetuamente las misericordias de Dios. Aquí no dice, quéjense perpetuamente lo que no reciben de Dios. Dice, alaban a Dios, cantan a Dios perpetuamente, para siempre, todos los días, todos los años, porque Dios es misericordioso y Dios es fiel a su pacto. Y Dios es fiel para con nosotros también por esta razón. Ahora, si brincamos al versículo 19 a 37,
aquí tenemos el comentario divino del pacto davídico. Y antes de verlo, fíjense hermanos en este buen ejemplo que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo meditar en la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo orar la palabra de Dios. Escuchen muy bien porque yo creo que a veces lo explico y no llega, no por mí, pero aquí tenemos un ejemplo inspirado, ¿verdad? Tenemos un salmista inspirado. Es como que Etán, escribiendo el Salmo 89, tiene su Biblia abierta según Samuel 7. Y Etán está leyendo según Samuel 7. Y está leyendo la historia y alabando a Dios. Y está leyendo la historia y orando a Dios. Y está leyendo la historia y escribiendo su salmo. Hermanos, si necesitamos más, ser convencidos más de cómo usar la Biblia, los mismos autores inspirados usaron la Biblia así. Abrieron su Biblia en su tiempo, su rollo, ¿no? ¿En dónde estaba este pasaje? Estaba meditando, estaba alabando a Dios, estaba orando a Dios. El Salmo 89 es un ejemplo de cómo usar la palabra de Dios. Cómo meditar en ella, cómo memorizarla, cómo cantarla, cómo orarla. Bueno, vamos al versículo 19. Obviamente vamos rápido porque es un salmo muy largo, pero no vamos a brincar nada tampoco. Aquí vemos lo que Dios hizo al establecer su pacto. Empezamos en el versículo 19, dice que hizo o mandó una visión a su santo. Se refiere a la visión que Dios dio al profeta Natán, diciendo que iba a ayudar y exaltar a un poderoso, a un escogido, que era David, como dice el versículo. Dios halló a David, le encontró entre las ovejas, mientras estaba cuidando el rebaño de su padre, lo ungió. ¿Se acuerdan? Samuel lo ungió en ese tiempo y más adelante fue ungido como rey de Israel. Dios lo fortaleció para la obra, su mano estaba con él, su brazo fortaleciéndole para que no fuera sorprendido por el enemigo ni destruido por el hijo de iniquidad. Dios prometió quebrantar a todos sus enemigos, a herir a los que le aborrecían y solamente hacerlo por su misericordia y por su fidelidad. Otra vez en el siglo 24, la Reina Valera lo traduce verdad, pero es fidelidad. Es la palabra, fidelidad de Dios a su pacto y a su promesa. Dios dio a David mucha victoria sobre sus enemigos, simbolizados aquí por el mar, por los ríos en la Biblia. Muchas veces el mar se usa como símbolo de algo que da miedo, algo muy poderoso hacia los enemigos de Dios. Pero más que solamente dar a David poder y victoria sobre los enemigos, dice que Dios se puso a sí mismo en relación especial con David. David podía clamar, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. En los salmos se repite mucho eso, roca, fundamento, fortaleza, castillo, pero también Padre. Mi Padre eres tú. Era la relación de David con Dios. Dios puso a David, dice, como primogénito, que no se refiere para nada al orden de nacimiento, porque David, si se acuerdan, era el más joven de todos sus hermanos. Se refiere aquí a una posición exaltada, una posición superior. Se explica aquí en versículo 27. Le pondré por primogénito, que significa el más excelso de los reyes de la tierra. Primogénito de entre los reyes, el más exaltado, el rey superior sobre todos. Lo que Dios prometió hacer para David y lo hizo. Dios prometió continuar en misericordia con él y con su descendencia para siempre, con pacto firme en su fidelidad. Versículo 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, que es para siempre. Y Dios aquí hasta avisó a David lo que iba a pasar con sus hijos, cuando sus hijos ya no buscaran a Dios. Vamos a ver aquí en versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dios sabía lo que iba a pasar con la descendencia de David. Dios no era ingenuo a hacer el pacto pensando que van a ser perfectos para siempre. Dios sabía lo que iba a pasar. Aquí hasta está avisando. Pero también avisa que pase lo que pase con tus hijos, voy a ser fiel a mi pacto. Versículo 33. Pero, sin embargo,
no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que hace de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Perdón, brinqué versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Yo no voy a cambiar lo que he dicho. Yo no voy a ser mentiroso. Voy a cumplir mi pacto aun cuando mi pueblo no lo cumple. ¿Qué confianza nos da, hermanos? ¿Nosotros somos fieles constantemente al pacto de Dios? Para nada. Pero Dios sí lo es y no va a cambiar porque Él ha prometido, Él ha jurado por su santidad, no por nuestra santidad. Él ha jurado por sí mismo porque no hay nadie más grande por quien puede jurar. Y va a ser fiel siempre a lo que ha dicho. Entonces, con un pacto así, nosotros también que estamos en Cristo tenemos la confianza de la misma fidelidad de Dios. No es por nada nosotros, vemos cómo Dios escogió a David. Dios encontró a un pastorcito, literalmente en este caso, allí con su rebaño. Obviamente Dios había preparado a David en su corazón, pero David no era nadie. No era del linaje real, pues no había linaje real todavía en ese momento. Apenas tienen su primer rey, que era Saúl. Era un pastor, alguien del campo. No nadie preparado para estar en el palacio real y dirigiendo a toda una nación. ¿Por qué Dios escogió a David? Porque Dios quiso escoger a David y no por ninguna otra razón. Así es con nosotros también. Nosotros somos elegidos por Dios no porque lo hemos merecido. Nosotros no somos elegidos por Dios por nada bueno en nosotros, porque no hay nada naturalmente bueno en nosotros tampoco. Dios lo hace porque Él quiere ser fiel a sí mismo, por su fidelidad y por su misericordia. Porque nosotros a veces dejamos la ley de Dios, todo lo que dice aquí a veces hacemos nosotros. Dejamos la ley de Dios, no andamos en sus juicios, profanamos, violamos la palabra, violamos sus mandamientos, lo hacemos nosotros también todos los días, todo el tiempo. Y Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dicho, ya no eres mi hijo, ya no puedo más contigo. Nunca. Y nunca lo va a hacer, porque depende de Él y no de nosotros. Y claro, con un pacto así que nosotros tenemos, deberíamos estar regocijándonos y alabando a Dios todo el tiempo. Debemos cantar a Dios, glorificar su nombre. Que si regresamos a versículos 5 a 8, es lo que el salmista estaba haciendo. Igual vamos rápido aquí, dice, los cielos celebran tus maravillas. Tu verdad, otra vez la palabra es fidelidad en la congregación de los santos. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová. Esas son palabras, hermanos, que deben estar saliendo constantemente de nuestras bocas. Todos los días, todo el tiempo, si entendemos lo que Dios ha hecho y el pacto en que estamos. Todos los días, en todo momento, debemos estar alabando y cantando. Pero ¿qué hacemos con los labios? Nos quejamos, maldecimos, hablamos mal, todo menos alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque estamos tan enfocados en las cosas mundanas, en lo que vemos, estamos viviendo por vista, no por fe. Obviamente estamos andando por vista y no por fe. Y por eso no tenemos nada de alabar a Dios. Porque todo está mal, y todo está difícil, y todo está muy, muy pesado en nuestras vidas, y no hay gozo, y no hay alegría. Claro que no, porque tus ojos están en donde no deben estar. Porque estás tan enfocado en cosas que no tienen peso para la eternidad. No digo que no son importantes para ti, son importantes, está bien. Pero comparen lo que estás pasando ahora con lo que te espera en la eternidad. Y que alabemos a Dios mucho, mucho más de lo que hacemos. Porque lo merece, porque es fiel, es misericordioso, es siempre fiel a su pacto y a sus promesas. Entonces vemos que Dios ha establecido su pacto con su pueblo. Y somos muy bienaventurados. Es lo que vemos, si continuamos aquí, versículos 13, 14, adelante. En versículos 10, bueno, para regresar un poquito, versículo 9,
el dominio sobre el mar, versículo 10, Rab, recuerden que Rab es simbólico de Egipto, tuyos son los cielos, versículo 11, tuyo también la tierra, Dios es creador de todo. El norte, el sur, Tabor y el Mon eran montes muy conocidos en ese tiempo, Dios también los había hecho. Tú eres el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad, fidelidad van delante de tu rostro. Si así es nuestro Dios, vamos a ser directos, si así es tu Dios, ¿estás bien o no estás bien? Si ese es tu Dios, ¿realmente eres bienaventurado o no eres bienaventurado? Versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Sabemos aclamar a Dios? ¿Sabemos alabar a Dios? ¿Sabemos glorificar a Dios? ¿Sabemos orar a Dios? Estamos en el proceso, ¿verdad? Por eso seguimos estudiando los salmos. Porque hay una bendición enorme de conocer a Dios y alabarle con nuestras bocas. A veces ni queremos. A veces los labios quieren naturalmente hacer otra cosa. Que tengamos dominio propio, entonces. A veces decimos, no sé por qué dije eso. Yo no sé qué salió de mi boca. Es dominio propio. Y también lo que sale de tu boca refleja lo que hay en tu corazón. A veces decimos, yo no sé de dónde vino eso. Pues yo sí, de tu corazón y de mi corazón. Ahí está el problema, ahí está el pecado, nada más se ve por la boca después. Entonces, en vez de tener este hábito de estar hablando mal a las personas y quejándonos de todo, ¿por qué no reemplazamos esas palabras con alabanza a Dios? Y dice, pastor, a veces no sé qué decir. Aquí está, en los salmos y en mucha otra parte de la palabra de Dios. Abre la Biblia y canta a Dios con la palabra que Él te ha dado. Eso le va a glorificar y nos va a dar a nosotros una bendición enorme. Nada más que dice también en el versículo 15 que ese pueblo que sabe aclamar a Dios, que es bienaventurado, andará a la luz de su rostro. Es un breve aparte. Por un lado, nos cuesta trabajo a veces alabar a Dios con la boca. Por otro lado, a veces lo hacemos bien con la boca, pero no andamos a la luz de su rostro. El pueblo bendecido de Dios es bendecido porque sabe aclamarle, pero también es bendecido porque anda en obediencia a su ley. Entonces, dependiendo de tu caso o mi caso, estamos ahora en el momento de que no decimos nada a Dios, no le alabamos, no abrimos la boca para nada. O estamos aquí en la iglesia en esa situación donde decimos lo correcto. Y sí, pastor, estoy siguiendo a Dios, estoy obedeciendo a Dios y todo, pero no estamos andando a la luz de su rostro. No estamos viviendo en obediencia a su ley. Necesitamos esta parte también para la bendición. Aclamarle con la voz y andar en obediencia ante Él. Pero el Salmo no termina con versículo 37. Realmente parece casi como que tenemos dos salmos aquí, ¿verdad? 1 a 37 pudiera haber sido muy fácilmente su propio salmo. Empezando con alabanza a Dios y sus maravillas de los cielos y lo que Dios prometió en el pacto y todas esas cosas. Y de repente vemos un cambio abrupto, muy brusco, ¿no? Es que un cambio muy fuerte. De repente está alabando a Dios y el pacto, misericordia y fidelidad. El versículo 38. Más, otra vez esta palabra, pero, sin embargo. Y vemos cómo continúa. Entonces, primero, Dios ha establecido su pacto con su pueblo. Pues segundo, vemos que Dios es siempre fiel a su pacto con su pueblo. Y dices, pastor, tu punto no resume los versículos. Vamos a ver. En versículos 38 a 51 tenemos la petición del Salmo. Ha establecido la base, ha alabado a Dios, ha dicho por qué puede pedir y ahora va a pedir. Y va a pedir fuertemente, ya lo leímos. Va a hablar directamente con Dios, pero con confianza porque sabe que Dios es fiel a su pacto. Entonces el salmista en esa segunda parte del Salmo no nos dice que Dios es siempre fiel a su pacto, pero lo pongo como segundo punto por una razón. Porque si el salmista está orando a Dios, es porque sabe que Dios va a ser fiel a su pacto.
Entonces, si Dios no es fiel a su pacto, ¿para qué orar? Si Dios es hombre para arrepentirse como nosotros, ¿para qué orar? Si Dios cambia de opinión tan rápidamente como nosotros los seres humanos, ¿por qué orar? No tenemos base segura. La única base segura es conociendo quién es Dios y confiando en su fidelidad. Dios es siempre fiel al pacto eterno con su pueblo. Eso sabemos porque a veces parece que no es, pero Dios no cambia. Lo vemos, versículo 38. Más, pero. Etano está diciendo Dios, tus misericordias son para siempre. Tu fidelidad es para la eternidad. Hiciste pacto con David, prometiste darle una descendencia que duraría para siempre. Pero ahora no estás cumpliendo con lo que has prometido. Y con su entendimiento del pacto de Dios y la promesa de Dios y la fidelidad de Dios, le está costando trabajo al salmista entender lo que está pasando. Dice que Dios ha desechado y menospreciado su ungido, a David y su descendencia. Dios ha roto el pacto, Dios ha profanado la exaltación del reinado davídico. Dice que ha destruido al pueblo hasta que los saqueen los que pasan. Se burlan del pueblo de Dios. Estoy aquí en los versículos, vayan conmigo. Versículo 40, 41, estamos ahí. Los enemigos, dice Etán, están ganando, su pueblo está siendo matado. Y en vez de establecer linaje para siempre, dice que Dios ha hecho cesar su gloria y que ha echado su trono por tierra. Versículo 44. Ha cortado los días de su juventud y que le ha cubierto de afrenta. Así es como parecía la situación. Tal vez está hablando en tiempo de la división del reino después de Salomón, después o tal vez aquí antes del exilio, no sabemos. Pero el salmista no entiende lo que está pasando, porque lo que ve con sus ojos no está de acuerdo con el pacto que Dios había hecho. Hermanos, esa es repetición y estoy más que consciente de eso. Pero ¿por qué tenemos repetición en la palabra? Para aprender algo. Muchas veces lo que vemos no parece estar de acuerdo con lo que Dios ha prometido. Completamente cierto. ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? Aquí en la Biblia también. Tú ves con tus ojos finitos, mundanos. Tú ves con tus ojos, tu entendimiento que no entiende todo. Y dices, el pastor dice que Dios es fiel. Y cantamos, grande es tu fidelidad. Y favorito de la iglesia, ¿verdad? Pero no es cierto. Me he dado cuenta, pastor. No es cierto. Lo dices, lo predicas, lo dicen, lo cantamos, está muy bonito. Pero en mi caso, Dios no ha sido fiel. Otra vez no lo decimos así tan fuertemente porque parece muy fuerte, pero es la verdad. No lo veo, no lo creo. ¿Ok? ¿En dónde está el problema? No lo veo, no lo creo. Andamos por fe, no por vista. Deberíamos andar por fe y no por vista, pero ¿qué es más natural para nosotros? Pastor, ancianos, diáconos, todos. Para todos nosotros, ¿qué es más fácil? Andar por vista. Lo mismo aquí para el liderazgo de la iglesia. Ustedes nunca deben pensar que somos más altos y más espirituales. Luchamos con lo mismo, hermanos. Luchamos con lo mismo con nuestras ovejas. Y las amamos muchísimo. Y cuando vemos cosas y pecados, desviaciones, debilidades, está difícil. Está muy difícil. Y por eso que decimos a Dios, Dios, no ha sido fiel con esta iglesia porque lo predicamos y lo predicamos, lo predicamos y hablamos y hablamos y hablamos y ¿Dios es fiel para con esta iglesia? Pues tengo que ser recordado de eso yo como pastor. Dios es fiel para con esta iglesia. Dios es fiel para con su familia, para con usted, para con nosotros. Siempre. A veces parece que no, pero sí lo es. ¿Qué necesitamos hacer? Pues sí podemos orar así. No hay ningún problema orar como vemos este salmo inspirado. Pero necesitamos conservar algo de confianza. ¿Y dónde vemos algo de confianza aquí? Lo vemos en versículo 46. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Pastor, ¿leíste el versículo correcto? Sí. ¿Dónde está la confianza aquí?
Dice, ¿hasta cuándo? Tiene la confianza que en algún momento esta aparente destrucción y esta aparente ruptura del pacto va a cesar. Sabe que Dios es fiel. Quiere que Dios obre de manera rápida. Pues también dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. Si Dios, yo no quiero ver esto en 1000 años. Quiero verlo ahora, por supuesto. O sea, ¿hasta cuándo? Todavía tiene confianza. Todavía está orando a un Dios que sabe es fiel y sabe que en algún momento va a hacer cesar toda esa destrucción, persecución y problemas. Y por eso termina su petición en versículo 49 apelando al pacto. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu fidelidad? Otra vez la palabra. David en ningún momento, Etán en ningún momento está orando por lo que merece y menos por lo que Israel merece. Tú lo has prometido. Hazlo entonces. Así debemos orar, con plena confianza en la misericordia y la fidelidad de Dios. A veces es ¿hasta cuándo? Y si clamamos y si rogamos así, no queremos vivir en un mundo así tan malo y sufrir tanto. No queremos ver el nombre de Dios deshonrado por más tiempo. Y por eso podemos rogar a Dios que conforme su voluntad y su tiempo, que restaure la honra de su nombre y la honra de su pueblo. Pero para poder terminar esto con confianza para nosotros, yo creo que necesitamos todos estar más seguros que formamos parte de este pacto. Porque si no entendemos eso, si no tenemos confianza en eso, ese salmo no nos va a ayudar para nada. Porque no somos judíos. Nadie aquí es descendiente directo de David, con la sangre real en sus venas, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto lo que dije? ¿Es cierto que aquí, como cristianos en el siglo XXI, podemos apelar a las promesas del pacto que Dios hizo con David? Tenemos que estar seguros, seguros. La respuesta es sí, porque el pacto fue cumplido en Cristo. Pero ¿cómo entendemos esto? Bueno, primero, porque Dios hizo este pacto no solamente pensando en David, porque Dios sabía que muy pronto el linaje de David iba a terminar. Como dije, Dios no es ingenuo. Dios sabe el principio del fin. Estaba pensando Dios desde el principio en hacer el pacto con su Hijo Cristo, para que su pacto fuera firme. Vamos a regresar entonces al versículo 3 y 4. Si vemos aquí otra vez la promesa original, tenemos más confianza que se refiere ante todo a Cristo. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, ¿cómo podía Dios prometer un trono para todas las generaciones, sabiendo que todos los seres humanos mueren? Sabiendo Dios que Israel y la monarquía iba a ser destruida. Tenemos que estar buscando hoy en día a alguien en Palestina, en Israel, con sangre real de David para que esté en el trono. Hay personas que creen eso. Pero eso es un error, es un malentendido de lo que Dios quiso establecer desde el principio. Siempre estaba pensando en Cristo. Y el Nuevo Testamento nos ayuda a entender eso. Porque aquí en versículo 4 dice que Dios prometió a David, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y cuando el ángel vino para hablar con María, dijo, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Las palabras del ángel nos muestran que Cristo es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. El pacto con David no pudiera haber sido cumplido simplemente en los descendientes físicos de David. La promesa siempre fue hecha para ser cumplida en Cristo. En el versículo 26 de nuestro Salmo, dice, David va a decir a Dios, mi Padre eres tú. Y claro, David podía decirlo, aunque no era muy común para los santos del Antiguo Testamento llamar a Dios Padre. Santo,
Dios, Rey, pero Padre muy pocas veces. Pero Cristo es el Hijo de Dios eterno. Cristo es el único que ha podido llamar a Dios su Padre desde el principio. Y por eso cuando leemos versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pues mientras David disfrutaba eso en parte, leemos en Colosenses 1 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y eso no significa que Jesús fue creado, que es el primero de los criaturas de Dios. Se refiere a su rango. Es el Hijo exaltado sobre todos los otros hijos. Más que David, más que nosotros. Es el Rey excelso sobre todo porque es el mismo Rey de Reyes. Es el Rey eterno. Y es solamente en Cristo que nosotros podemos sacar tanta confianza de versículos 33 a 37 de este pasaje. Porque otra vez recuerdo lo que vimos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, etc. Si los hijos pequen en contra de mí, Dios prometió, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha sido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Dios no va a mentir a David, claro, pero menos a su propio hijo. ¿Y cómo sabemos, sin lugar para duda alguna, que cuando habla aquí del escogido y del ungido, que es más Cristo que David? ¿Se han leído ustedes el libro de Isaías? ¿Se acuerdan en capítulo 41, 42, 43? Leemos de un siervo, mayúscula. Israel en parte, pero algo cumplido en Cristo. Si quiero que leamos Isaías 42, por favor, sus Biblias, para probar que el escogido de Dios es Cristo. Isaías 42 y vamos a leer versículos 1 a 4. Isaías 42 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice, y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y Mateo 12, ¿quién cumple eso? Es Cristo. Es una profecía de lo que Cristo iba a hacer. En todo este salmo vemos a Cristo. Y mi última prueba, para dejarlo claro, está en Hechos 13. Hechos 13, versículos 22 a 23. Hechos 13, 22 a 23. Aquí Pablo menciona en el versículo 21 que Dios había levantado un rey que era Saúl. Perdón. Versículo 22. Quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este, y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? El pacto de Dios con David. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí está. Gracias. Ahí está. Entonces no puede quedar ninguna duda de que el Salmo 81, que es comentario de 2 Samuel 7, se refiere a un cumplimiento en Cristo y no solamente en algunos hombres. Eso nos da mucha confianza.
Necesitamos ser animados entonces porque cuando nosotros también pecamos y nos arrepentimos, debemos tener la confianza que nada ha cambiado en nuestra relación con Dios. Piensa. Como cristianos, cuando pecamos y nos arrepentimos, tenemos la confianza que nada ha cambiado en nuestra relación con Dios. Porque como Dios actúa para con nosotros, su fidelidad, su amor, su misericordia, está basado en Él, no nosotros. Ni tus pecados más grandes pueden separarte de tu Dios. No quieres pecar así, pero cuando lo haces, y lo vas a hacer, tenemos la confianza de que Dios todavía nos ama, que es todavía misericordioso y que siempre es fiel. Por eso podemos nosotros siempre confiar en la misericordia de Dios y en su fidelidad que va a cumplir su pacto. La pregunta para terminar es, ¿tú tienes parte en el pacto con Dios? Tienes que estar seguro, porque no eres judío. No estás en la descendencia de David para estar confiando en David. Si tú formas parte de este pacto, es porque estás en Cristo. No otra manera. Si tú tienes parte de este pacto, es porque has sido salvo por Cristo y unido a Él en la salvación. En versículo 52 de este Salmo, 51, perdón. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Los incrédulos no creen en Cristo. Ni en el Salmo 89, ni en el pacto davídico, ni en ningún lugar. Deshonran a Dios por no creer en su Hijo. Piensan que no tienen que responder ante nadie. Pero lo que Dios dice, sucederá. Porque es fiel lo que dice. No te burles de Dios. No le rechaces más. Cristo vino y Cristo un día regresará, como vamos a ver en 8 días. No tiene sentido entonces vivir como enemigo de Dios. Porque así como Dios es fiel a su pacto para nunca dejar a su pueblo, es también fiel a su promesa para destruir a todos sus enemigos. Lo va a hacer. Y para siempre. Entonces terminamos este salmo. Y también terminamos esta sección de salmos, el libro 3 de los salmos, con el versículo 52. Una doxología. Así como vimos al final de Salmos 41 y 72. Es un canto a Dios. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y Dios puede y Dios debe de ser alabado así, porque es fiel a su pacto, porque es fiel a sus promesas, porque es misericordioso, amoroso y siempre fiel. El pacto de Dios con su pueblo es eterno, así como es su fidelidad. Vamos a orar. Nuestro Padre, ayúdanos, enséñanos, muéstranos tu fidelidad, Señor, que es para siempre. Quita nuestros ojos de lo que vemos, de lo que está alrededor, y danos la fe para vivir por ti, para confiar en ti, para descansar en ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo como iglesia en esta semana, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.